La gamificación o ludificación es una estrategia de fomento del aprendizaje que se está convirtiendo en los últimos años en uno de los recursos más utilizados para conseguir dinamizar la docencia y potenciar la creatividad y motivación de los estudiantes. Aunque hay varios ejemplos del uso de técnicas y elementos propios de los juegos en archivos y bibliotecas, hasta donde sabemos son escasas si no inexistentes las experiencias de este tipo en la enseñanza de la biblioteconomía, la documentación y disciplinas afines. Por esta razón, decidimos diseñar e implementar una herramienta que permitiera aprender a través del juego algunos de los principios y conceptos básicos de la archivística a los alumnos de la asignatura Tratamientos de Fondos de Archivo del grado en Información y Documentación de la Universidad de Granada. Archibus es un juego de cartas de estrategia y azar de 2 a 4 jugadores. Pertenece a la clase de juegos denominados fillers, es decir, juegos de corta duración para rellenar tiempos muertos, que se caracterizan por tener una dinámica sencilla, aunque pueden incluir varios elementos como cartas o dados, y por no requerir de grandes preparativos para poder jugar una partida. En su diseño se han incluido algunos de los principios teóricos y conceptos de la archivística, y se ha procurado incorporarlos al juego a través de reglas, ejemplos y referencias, tanto directas como indirectas, para que sean asimilados de manera natural por los jugadores. Así, se reflejan conceptos como los expedientes, las series, los cuadros de clasificación, las tipologías y formatos documentales, o la red de archivos de una institución, por poner solo algunos ejemplos. No obstante, hay algunas cuestiones de la teoría archivística que no se han reflejado de una manera del todo fiel para simplificar y dinamizar el juego. En concreto, las tipologías documentales que componen los expedientes de una misma serie no son exactamente iguales y los expedientes no pueden ser híbridos, es decir, no pueden contener al mismo tiempo documentos impresos y electrónicos. El objetivo del juego es completar expedientes y series de expedientes y preservar de manera permanente en el archivo histórico el mayor número posible de ellos. El juego se compone de los siguientes elementos: cartas de diferentes tipos, unas tarjetas de archivo para cada jugador que representan la red de archivos de la institución, distinguiéndose 3 áreas correspondientes al archivo de oficina, al archivo intermedio y al archivo histórico, elementos que sirven para definir la puntuación final del juego y unos dados. Las cartas pueden ser de 3 tipos. Están las cartas de documento, donde se indica su soporte, que puede ser impreso o electrónico. También se indica su tipología documental de acuerdo al Manual de Documentos Administrativos, pudiendo ser documentos para los ciudadanos, documentos de constancia, documentos de comunicación, documentos de decisión o documentos de juicio. Para cada una de estas tipologías se especifican además un par de ejemplos de documentos concretos como las resoluciones o los acuerdos como parte de los documentos de decisión. Por último, se incluye una pequeña definición del documento. Un segundo tipo de cartas son las cartas de expediente. Las cartas de documento se utilizan para completar expedientes de su mismo formato, ya sea electrónico o impreso. En el ejemplo que vemos en pantalla, tenemos un expediente electrónico que necesita un documento de constancia y 2 documentos de comunicación. Además, se indica el código de la serie a la que pertenece, de acuerdo al cuadro de clasificación del archivo, para poder formar series con otros expedientes con el mismo código. También se añade el nombre del expediente de acuerdo al que viene indicado en el cuadro de clasificación. El último elemento de las cartas de expediente es el tiempo que debe pasar el expediente tanto en el archivo de oficina como en el intermedio antes de poder ser preservado de manera definitiva en el archivo histórico. El tiempo que debe pasar en el archivo de oficina se corresponde con la primera cifra y el tiempo que debe pasar el expediente en el archivo intermedio antes de pasar al archivo histórico se corresponden con la segunda cifra. Para poder realizar la transferencia de uno a otro archivo se debe alcanzar con una tirada de dados una cifra igual o superior a la indicada. El último tipo de cartas son las cartas de evento, que en cada turno obligan a los jugadores a desarrollar algunas acciones como descartarse o robar cartas de la mano de otros jugadores. Las cartas con un rayo se juegan de manera inmediata y las que tienen un reloj de arena pueden guardarse y ser jugadas cuando mejor convenga al jugador. Este tipo de cartas aportan dinamismo al juego y también recogen acciones, actividades o conceptos
que son relevantes en la archivística, como por ejemplo el concepto de remisión o el de expurgo. Con respecto a la evaluación del juego, debido a la situación de pandemia mundial en la que nos encontramos y a la naturaleza del mismo, que implica la manipulación de diferentes elementos por parte de todos los jugadores, no hubo opción de testearlo directamente con alumnos, pero sí se realizaron pruebas con los miembros del equipo de desarrollo para comprobar su jugabilidad. Lo que sí está previsto es agregar desde el próximo curso del juego a la metodología docente de la asignatura Tratamiento de fondos de archivo para explicar los principios teóricos esenciales de la archivística a los nuevos alumnos. El juego se ha publicado en un sitio web con una licencia Creative Commons de atribución, uso no comercial y compartir igual. Todos los archivos necesarios están disponibles en formato PDF para poder ser impresos por cualquier persona que lo desee. Archibus se presenta como una herramienta de gamificación que permite a los estudiantes conocer, mediante su mecánica y reglamento, algunos de los conceptos fundamentales de la archivística, convirtiéndose así en una alternativa a los métodos docentes habituales utilizados tradicionalmente para impartir este tipo de contenidos.